La semana pasada, a partir de un testimonio con Estela Pereira, tras el debate negacionista que hubo en la propia universidad respecto de qué pasó durante la dictadura, ese testimonio abrió muchísimos debates en torno de la universidad sabe lo que pasó durante la dictadura en la propia universidad. Los docentes que hoy niegan lo que hizo la dictadura, ¿lo hacen desde un lugar ideológico porque le falta información? Conociendo las cosas que pasaron en la universidad, ¿vos podés ser justificador de la dictadura? Bueno, es el aporte que queremos hacer desde nuestro pequeño lugar de trabajo. La voy a sumar a esta línea de análisis o de debate a un oyente del programa, Lili González, que ella nos contó, ya lo leímos al mensaje, que estaba en la universidad en aquellos años. Lili, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Guillermo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, usted ¿Perdón? No, muy movilizada, sí, desde el momento en que escuché la entrevista a Estela, porque en realidad es como que al no ser una, digamos, yo fui partícipe directa porque fui alumna en el año 76, que creo que fue los años más crueles de la dictadura, porque creo que fue donde más se llevaron gente. Entonces, bueno, quedé muy movilizada con eso y me pareció interesante sumar la voz, ya que Estela sumó la voz de lo que, cómo se vivía en cuanto a los profesores, sumar un poco la voz de quien en ese momento éramos alumnos con 17, 18 años. ¿Usted estudiaba en la universidad? ¿Qué carrera? Yo estudiaba geología, que era una carrera muy nueva, que había comenzado en el segundo cuatrimestre del año 75, por lo tanto éramos como la primera camada de alumnos que nos pudimos anotar cuando salíamos del secundario. ¿Y qué vio o de qué fue testigo, Lili? Bueno, era horrible porque nosotros llegábamos hasta la puerta de la universidad. En el colectivo había una garita donde estaban los militares y nos hacían dejar el documento y decir en qué aula estábamos. Nosotros en ese momento cursábamos, por ejemplo, yo en la carrera de geología, teníamos materias donde éramos únicamente los alumnos de geología, que éramos pocos. Pero también en ese momento se cursaba, por ejemplo, cálculo, física, teníamos un número de código donde cursábamos en aulas más grandes, donde se cursaba con los alumnos de otras carreras que tenían esa misma materia con ese mismo código. Y en esas aulas era donde, bueno, yo lo viví personalmente por lo menos 3 veces, abrir impetuosamente las aulas de las puertas del aula, entrar un grupo de militares, empezar a mirar y decir vení vos, subir a algunos, bajarlos y llevárselos. Y bueno, nosotros no nos conocíamos tantos en esas aulas donde había tantos alumnos, pero sí notábamos que esos alumnos no regresaban más. Lili, discúlpeme, ¿usted tiene la imagen en la cabeza de estar en un aula cursando y entrar un grupo de militares, señalar a algunas personas y llevárselas? ¿Eso ocurrió aquí en Río Cuarto, en el campus? Eso ocurrió en Río Cuarto, en el campus, pero además, por ejemplo, una de las veces nosotros estábamos en clase de cálculo con el profesor Filiberto Díaz. Cuando los militares se retiran, él cierra la puerta y dice vamos a continuar, se da vuelta como para empezar a escribir y nos dice me siento mal y se descompone, se cae. Nos hicieron salir a todos y después nos enteramos que nuestro profesor de cálculo 1 de este momento murió de un infarto. Ese tipo de cosas se vivieron, perdona que se me corta un poco la voz,
Pero ese tipo de cosas se vivieron en la Universidad de Río Cuarto en el año 76. Bueno, déjeme ser malo, abogado del diablo. Seguramente los que niegan esos hechos dirán, bueno, algo habrán hecho esos estudiantes que estaban ahí, que eran subversivos, montoneros, eran estudiantes de la universidad. Sí. No, en realidad, bueno, el algo habrán hecho en una práctica común, pero yo tengo ex compañeros de secundario que realmente te puedo asegurar que ni siquiera tenían una ideología firme, es decir, y se lo llevaron a lo mejor porque el hermano participaba de alfabetizaciones en barrios, o porque esa persona figuraba en la agenda de una persona que ya habían detenido anteriormente. Ese tipo de cosas se vivían. Entonces, que profesores que en este momento de una universidad pública se desconozca ese tipo de cosas y quieren instalar una teoría de los dos demonios, que fue una guerra sucia, es una cosa que realmente duele mucho. Y yo que creía que hasta el 2015 por lo menos era algo que ya estaba saldado, que la sociedad lo tenía incorporado, que esto había sido realmente un genocidio. Yo creo que a partir, por ejemplo, cuando asume el gobierno de Macri, los que tenemos una determinada edad, ya podíamos esperar en cuanto a la parte económica, cuáles iban a ser sus medidas. Pero cuando se empieza a instalar este negacionismo, por ejemplo, a mí es una de las cosas que más me llama la atención, y que ahí yo creo que la sociedad, mucha parte de la sociedad, como que se prendió también en ese discurso y volvieron a, bueno, esto ya está, ya es un pasado, no lo tenemos que pensar más, esto ya pasó, cosas que creo que no debería ser así. Nosotros como sociedad, si nos permitimos olvidar lo que pasó en esos años tan terribles, donde se mató, se torturó, se robaron bebés, bueno, además de toda la cantidad de otras cosas en cuanto a la parte económica que se hicieron, no vamos a tener nunca un futuro como sociedad, creo. Es mi postura. Lili, esto que a usted le pasaba, que como estudiante vio, fue testigo en el año 76 en la universidad, ¿se lo contó a su familia? ¿Lo comentaban entre ustedes, el grupo de amigos? ¿Qué implicaba esta situación? Bueno, yo vivía, por supuesto, todavía con mis padres. A mí me llamaba la atención que mi papá, porque la carrera de geología se cursaba a la tardecita noche, porque viste que la universidad en esa época tenía unos pabellones, contaba con pocas aulas, no tenía infraestructura como para incorporar nuevas carreras. Entonces cursábamos tarde y terminábamos a las 11, 11:30 de la noche. A mí me llamaba la atención que mi papá me iba a buscar a la parada del colectivo, cosa que en ese momento yo no asociaba con lo que estaba pasando. Creo que éramos conscientes, porque lo vivíamos, de dejar el documento, de que nos tenían controlados y que entraban los militares permanentemente en la universidad, pero creo que también era como un método de protección, de negar un poco lo que estaba sucediendo. A partir de que pasan los años y empezamos realmente a conocer, por ejemplo en el 78, con personas conocidas que estaban viviendo en Europa, que nos contaban cómo puede ser que ustedes festejen un mundial cuando están viviendo un terrorismo de Estado que está matando gente, como que ahí personalmente yo empecé a tomar conciencia. Lo que sí me llama mucho la atención es que a través de que fueron pasando los años, con gente de mi generación, estos temas prácticamente no se hablan. Se hablan, por ejemplo, cuando te juntas con los grupos de derechos humanos, o cuando se están organizando a lo mejor la movilización del 24 de marzo, pero en reuniones sociales es como que nadie toca este tema. Me da esa sensación. No sé si es
no sé por qué, si es por negacionismo, si es porque es una protección, porque realmente estos días, después de haber escuchado sobre todo a Estela, es como que yo personalmente he quedado con una sensación de mucha angustia por todo lo que se vivieron en esos años. Tal cual, entiendo que y se justifica. Créame que yo pasé por la universidad entre 1985 y 1992 con continuidad y nunca había escuchado en primera persona un relato como el suyo, de episodios ocurridos dentro de la universidad. Incluso la propia universidad no se ha encargado en las diferentes gestiones, algunas de ellas muy comprometidas con los derechos humanos, de poner, no sé, en la puerta de un aula, decir, de esta aula vino y se llevaron a estudiantes, digo, una memoria activa, permanente, presente en nuestra casa de altos estudios, para que incluso las nuevas generaciones tomen referencia de lo que ello implica, estar sentado estudiando y que vengan un grupo de militares y se lleven gente, levanten gente de las aulas, ¿no? Claro, pero fíjate, Guillermo, que es una práctica común en ese sentido, como de ocultar y tapar. No sé si tiene que ver también con un poco de las características de la sociedad de Río Cuarto. Yo también trabajé durante 39 años en la escuela Santa Eufrasia. El Buen Pastor, el ex Buen Pastor, fue un centro de detención, donde tal vez no se torturaba, pero sí las chicas que tenían detenidas ahí en el Buen Pastor, se las llevaban y cuando las traían estaban golpeadas y se notaba que habían sido torturadas y bueno, estaban ahí. Yo trabajaba, también empecé a trabajar en el año 76, en los techos que daban a los patios de la escuela había militares con armas custodiando esa parte, y si no es por los chicos de La Huella que hace pocos años comenzaron a revalorizar todo lo que había pasado en ese lugar, es como que pasó desapercibido, como si ahí no hubiera pasado nada, y lo teníamos en pleno centro, en un lugar donde estaba funcionando una escuela. Finalmente, Lili, agradeciéndoles el aporte de su testimonio, de las personas que alguna vez vio llevarse de las aulas, ¿tuvo noticias después? De una sola, que sí, que fue, no doy el nombre porque ella en realidad no habla mucho de este tema, estuvo detenida unos 4 años, sí tengo muchos recuerdos de su papá, que cuando la fue a ver, porque se la permitieron ver, no la reconocía porque estaba totalmente desfigurada, y una, pero que era compañera mía de la universidad, pero que la detuvieron en su casa, de esas 2 personas que sobrevivieron, digamos, a la detención. Pero son las únicas 2 personas muy allegadas a mí que tengo. Después tengo conocidos que, bueno, que sí, que de conocidos por ser de Río Cuarto, pero nada más. Lili, gracias por su aporte. Creo que ayuda a escribir o reescribir una historia o llenarla en los espacios vacíos que aún tienen para mucha gente, y sobre todo alimentar el debate. A mí me da la sensación que la propia universidad se resiste a esto, ¿no? A profundizarlo, a ponerlo en estado público a ese debate que sigue todavía el prejuicio. Bueno, ahora también hay razones electorales, ¿no? Porque el año que viene hay elecciones, y si vos tocas esto en una sociedad que está corrida a la derecha y tenés ideas progresistas, y si te metés en este debate perdés votos. Bueno, así... Yo creo lamentablemente, Guillermo, que la población de la universidad, sobre todo en los profesores, también en alta proporción en los alumnos, está siendo el reflejo de lo que es la sociedad de Río Cuarto en cuanto a la derechización. Me da mucha pena porque en realidad uno pretende que nuestra universidad pública tenga una independencia de criterios y sea que tenga alcance nacional y popular, no en el sentido partidario, sino realmente que nuestros jóvenes puedan estudiar en una universidad pública y gratuita, pero que les está resultando muy difícil. Lili, gracias por su aporte. Enorme aporte para nuestro programa, muy amable. No, gracias, Guillermo, a vos por siempre
el toque que le das tanto a tus comentarios como a tus entrevistas. Muchísimas gracias, Lili. Gracias por escucharnos también. Lili González, el relato en sí mismo nos exime de mayores comentarios. Así son los barrios.